El pasado 30 de mayo, el Papa León XIV daba 5 claves a la renovación carismática católica, una de las cuales era sobre la gracia del bautismo en el Espíritu Santo. Y cuando nos vamos a la palabra de Dios, realmente vemos que la palabra bautismo en el Espíritu Santo no aparece de una manera literal, sino que aparece como serán bautizados en el Espíritu Santo o aquel que bautiza en el Espíritu Santo. Y cuando nos vamos al Evangelio de según San Juan, en el capítulo 1, versículo 32, esto brota de las palabras de Juan el Bautista, y él decía lo siguiente: y Juan dio testimonio diciendo: he visto al Espíritu que bajaba como una paloma del cielo y se quedaba sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre quien veas que baja el Espíritu y se queda sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Amén. Ese es el que bautiza con Espíritu Santo, refiriéndose a Jesús. Repite conmigo: Jesús es el que bautiza con el Espíritu Santo. Amén. Es Jesús quien realmente nos permite y nos concede que podamos experimentar ese bautismo en el Espíritu. Y cuando nosotros dimensionamos esto realmente y vemos lo que significa la palabra bautismo, traducida del griego, que significa sumergir, podemos decir que realmente lo que nosotros experimentamos en el bautismo en el Espíritu Santo es sumergirnos realmente en el Espíritu. Y es por eso que experimentamos cosas nuevas, y es por eso que experimentamos más de su novedad, porque es como un reavivar la gracia que hemos recibido en el propio bautismo de nosotros, ¿no? Y hay dos formas de ver esto, ¿no? De una manera más teológica, y es que todos hemos recibido el bautismo en el Espíritu Santo cuando hemos recibido los sacramentos de iniciación. Y también podemos verlo desde un punto de vista más doctrinal, que significa que, si bien es cierto, hemos recibido el bautismo en el Espíritu en los sacramentos de iniciación, a veces no somos realmente conscientes de que le hemos recibido. Y es por eso que hablamos de renovar la gracia del bautismo en el Espíritu. Y es algo que incluso han hablado los papas y otros cardenales, ¿no? Hay un testimonio del cardenal Raniero Cantalamessa que él decía que antes él tenía 2 vidas, una antes de recibir el bautismo en el Espíritu Santo y otra después de recibir el bautismo en el Espíritu Santo. Amén. Y es que cuando recibes el bautismo en el Espíritu, hablamos de que vivimos una vida en el Espíritu. Vivimos una vida nueva en el Espíritu Santo. Repite conmigo: vivimos una vida nueva en el Espíritu Santo. Amén. Y es por eso que podemos experimentar distintos dones, carismas, distintas gracias, frutos del Espíritu
incluso manifestaciones tanto palpables como espirituales del Espíritu Santo. Y es por eso que cuando realmente vemos lo que sucede después del bautismo en el Espíritu, vemos que es como tener una experiencia viva con un Dios realmente vivo. Y esto se concede solamente por el Espíritu. El Espíritu Santo es realmente aquella persona que nos hace comprender y dimensionar que realmente Jesús está vivo, que Jesús es el Señor, que Jesús es aquel quien salva. Amén. Y es necesario también ver lo que sucede después del bautismo en el Espíritu. Hay muchas personas que pueden incluso llegar a experimentar un amor más grande por los sacramentos, un amor por la palabra de Dios, un amor incluso por la unidad, incluso cambiar como mentalidad, ¿no? Podemos experimentar un deseo más profundo de santidad. Y recuerdo en varios testimonios que hemos estado en algunos seminarios de vida en el Espíritu, donde varias personas han recibido este bautismo en el Espíritu. Y algunas personas nos han comentado que realmente experimentaron el amor de Dios, la paternidad de Dios, que es realmente lo que hace el bautismo, que nos hace ser hijos de Dios. Y también hay personas que nos han comentado que han experimentado mucha paz, una paz profunda, un fuego, incluso un viento o agua también que brota, ¿no? Y, y son manifestaciones del Espíritu que se hace realmente palpable para que nosotros podamos tener ese encuentro con Dios. En Juan capítulo 3, versículo 5, cuando Jesús se encuentra con Nicodemo, que Nicodemo le preguntaba cómo es eso de que puede uno nacer siendo ya viejo, ¿no? Nicodemo como que tenía esa mentalidad de que para nacer de nuevo, él siendo viejo tenía que volver, ¿no? a nacer, pero no era esto lo que se refería a Jesús. Jesús se refería al Espíritu Santo, a nacer del Espíritu. Y vemos que Jesús le respondió en Juan 3:5, en verdad te digo, el que no nazca de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo nacido de la carne es carne, lo nacido del espíritu es espíritu. Repite conmigo, el que no nazca de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El que no nazca del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y incluso el que no nazca del agua y del espíritu no puede ver el reino de Dios manifestándose en este lugar ahora mismo, en medio de nosotros. Amén. Y por eso es necesario que realmente abramos nuestro corazón a recibir un bautismo en el Espíritu todos los días si es necesario. Y creo que siempre es necesario recibir un bautismo en el Espíritu todos los días, vivir un nuevo Pentecostés. Y recuerdo un testimonio de los pioneros de la renovación carismática, que ellos comentaban que había un profesor de teología, y él le dijo a sus alumnos, a sus estudiantes, que sacaran sus plumas
para apuntar lo que significaba el bautismo en el Espíritu Santo. Y lo que él realmente les dijo es que apuntaran que es una inmensa gracia, es una gracia inmensa el bautismo en el Espíritu. Entonces podemos decir que lo que experimentamos en el bautismo en el Espíritu Santo es la gracia bautismal de nuestro bautismo. Amén.